Hola, mi nombre es Marco, soy ingeniero de software, pero para efectos de este canal eso no importa, ¿de acuerdo? Estoy comenzando este canal porque quiero documentar mi progreso, mi cambio de ideas y simplemente compartir. Creo que cuando se comparte en comunidad se puede llegar a mejores cosas, incluyendo mi pensamiento. Entonces, solo quiero que esto quede como inicialmente como una especie de registro hacia mí mismo de cómo mi pensamiento fue evolucionando. Y segundo, como un espacio donde simplemente se puedan hablar de este tipo de temas. Creo que más que nunca, con la llegada de la inteligencia artificial y con el gran grado de individualización en el que nos encontramos todos y cada uno de nosotros, hacen falta estos espacios donde se pueda trabajar la reflexión, la autorreflexión y pues, la reflexión en conjunto, como un grupo. Entonces, ¿qué hay de nuevo el día de hoy? Comencé a leer este gran libro, El Capital, de Karl Marx, y antes de que vengan a decirme que soy comunista, creo que todavía no lo soy, pero la verdad es que el comunismo tiene muy buenas ideas y ni qué decir, o sea, Marx o sea, tiene muy buenos puntos y algunos ya me volaron la cabeza, en el sentido de que cuando descubres algo que de alguna forma ya sabías, que dices, es verdad, esto simplemente te gusta, lo entiendes y el entenderlo te genera una sensación positiva, ¿cierto? Entonces, comencé a leer este libro y es un libro que ya quería leer desde hace mucho tiempo, pero es uno de esos libros que intimidan, uno de esos libros que casi que los tienes en un pedestal y dices, no, aún no estoy listo, aún no estoy listo, aún no estoy listo, y realmente nunca estás listo. Yo antes de leer El Capital dije, bueno, Marx es, bueno, primero El Capital es un libro complejo y Marx es un escritor con ideas complejas, ¿cierto? Entonces, en mi pensar fue, ok, voy a partir pasos atrás y voy a primero entender, pues, quién fue Marx, qué fue lo que escribió antes del Capital, porque entiendo, y ojo, aquí me pueden corregir, pero entiendo que el Capital es la obra maestra de Marx, ¿cierto? Como la cúspide de su trabajo. Entonces entiendo que cuando se llega a una cúspide es necesario también revisar los cimientos, cómo se construyó, cómo se llega ahí. Entonces, investigando, pues sí, evidentemente encontré obras anteriores de Marx. De hecho, incluso el propio Marx en su prólogo a la primera edición, porque es algo que estoy descubriendo también, El Capital ha tenido muchísimas ediciones. Y digo, es de esperarse porque es un libro que pues, se escribió, si mal no estoy, en 1872, 1870 y algo. Pues sí, ha habido muchas ediciones y originalmente El Capital, si no estoy mal, pues estaba en alemán. Entonces tuvo traducciones, se sometió a distintas ediciones, algunas de las cuales Marx alcanzó a revisar en vida, muchas otras no. Entonces, pues sí, por eso digo que el prólogo de la primera edición, y pues de aquí ya Marx menciona como, o hace referencia a trabajos pasados. Y, pero cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que para entender esos trabajos pasados y siguiendo la misma lógica con la que inicié todo esto, dices, ok, pero tuvo que haber algo antes de eso. Y entonces llegas probablemente a Hegel, ¿cierto? A Hegel con el idealismo. Y entonces dices, ok, voy a leer entonces a Hegel, pero entonces antes de Hegel hay algo. Y entonces es como que siempre hay algo donde echar hacia atrás. Y no quise entrar en ese juego. Digo, me encantaría leer a todos esos autores y a todo lo que vino detrás, porque creo que es importante. Y mientras más entiendes el origen, más entiendes también la justificación de por qué se llega a ese destino. Entonces, creo que sí sería algo a hacer en un futuro, pero actualmente mi misión y lo que quiero hacer realmente, pues es leer este libro específicamente, El Capital. Entender la obra de Marx y ver que sigue vigente. ¿De acuerdo? Puntos que me impresionaron hasta el momento. De nuevo, voy en el prólogo. Sé algunas cosas de Marx y sé algunas cosas del comunismo, pero por otras fuentes. Entonces, sí, o sea, quiero como tener una lectura, no voy a decir objetiva, porque realmente no existe el objetivismo en seres subjetivos como nosotros, pero sí una lectura, pues un poco más fiel.
a a lo que habla Marx en su libro. Entonces, por eso es que a pesar de que ya tengo como ciertas nociones de qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el marxismo, quién fue Marx, quién fue Engels, qué significó para la economía política, sí, para la economía política, aún así quiero como revisitar esos temas que sé que seguramente se van a encontrar en este libro y entenderlos desde la perspectiva de cuando Marx pues lo escribió. Pero ya incluso en el prólogo, y es lo que me impresiona, incluso en el prólogo ya me comienzan a dar algunos datos que digo, es cierto. O simplemente datos que no conocía y que, wow, o sea, de aquí viene. Por ejemplo, la ley Fabril. Yo cuando leí eso en el libro, dije, ¿qué es la ley Fabril? Y entonces, investigando, me doy cuenta de que la ley Fabril fue una serie de leyes que impuso Inglaterra en las fábricas, por ahí de 1800, o sea, inicio de 1800, y sé que hubo varias leyes fabriles. La primera, si mal no estoy, bueno, no me voy a atrever a decir la fecha exacta, fue al inicio de 1800. Y la segunda, que es la más popular, fue en 1833. Entonces, estas leyes lo que proponían era mejorar las condiciones de los trabajadores en las fábricas, y por trabajadores no solo me refiero a adultos como tú o como yo, sino a niños, a mujeres, es decir, no había como distinción. Si eras un niño, pues entrabas a trabajar a la fábrica y en pésimas condiciones. Entonces Inglaterra fue un país que comenzó a imponer estas leyes fabriles y pues prácticamente es el origen de lo que hoy conocemos como un entorno sano laboralmente, ¿no? De que, bueno, voy a trabajar mis 8 horas y ya se incluye la hora de comida y tengo espacio, tengo derecho a un espacio digno para trabajar. Todo eso era un sueño para las personas que trabajaban en 1800. Y lo digo o me genera, no gracia, sino una risa instintiva de ironía, de decir, estamos asumiendo muchas cosas y estamos dando muchas cosas por hecho, porque hace 200 años, bueno, poco más de 200 años, lo que nosotros estamos teniendo era un sueño para las personas atrás. Era un sueño que ni se imaginaban. O sea, tú ve en el pasado, en 1800, y era una persona, oye, deberías de rebelarte contra tu fábrica porque las condiciones que tienen no son dignas. ¿Qué te diría? Bueno, así es la cosa, así trabajamos, así vivimos, ¿cierto? Entonces es increíble cómo muchas cosas las damos por sentado y no revisitamos como todo por lo que se luchó, todo por lo que se trabajó. Es muy impresionante cómo en muy poco tiempo se nos olvida que hace poco no teníamos estos derechos. Y me intriga si así de rápido también los podemos perder. Entonces, pues sí, leyes fabriles, un dato muy interesante que me dio Marx en su prólogo de su primera edición. Y estoy seguro que va a ser un libro muy, muy emocionante. Un amigo mío, un buen amigo mío, le mando un saludo si estás viendo esto, eh, su nombre es Axel. Y con él suelo hablar de ese tipo de temas. Entonces, estaba comentando un poco como la idea que tengo hasta el momento de comunismo y me dice, oye, suena muy bien, pero pensemos en que el capitalismo es un sistema actualmente demasiado grande y que se extendió muchísimo. Y él me dijo eso y dije, tienes razón. O sea, cuando Marx escribió este libro, hace poco menos de 200 años, es que, bueno, no poco menos, voy a decir poco más de 100 años, creo que es más acertado en la línea temporal. Entonces, hace poco más de 100 años, cuando lo escribió, pues realmente el capitalismo no se había, o sea, ni siquiera estábamos en el concepto de globalización. Era como que cada país todavía estaba desarrollándose y había economías muy desarrolladas en cuanto a, o sea, ya tienen economías, el sistema capitalista muy bien desarrollado y a tal punto que ya se comenzaban a ver sus deficiencias y justo por eso surge el comunismo, justo por eso surge el comunismo como propuesta de, ok, ya identificamos que el capitalismo no es el fin de la historia, o sea, tiene fallas y hay que solucionarlas, entonces surge el comunismo como propuesta, pero, o sea, ya había sociedades bien trabajadas en cuanto al comunismo, perdón, en cuanto al capitalismo se refiere. Sin embargo, yo creo que no estaban al punto actual, donde el capitalismo prácticamente, pues, no quiero decir ha consumido al mundo, pero sí es verdad que es por mucho el sistema económico que predomina en la Tierra. Entonces, cambiar algo que está
tan ampliamente adaptado, no sé, digo, ¿qué repercusiones puede traer, no? Que me parece que Lenin ya hablaba un poco sobre que esta transición entre el capitalismo y el comunismo pues iba a ser bastante caótica, pero incluso remontándonos a Lenin, yo creo que no hay punto de comparación entre el mundo de Lenin y el mundo de hoy en día, o sea, lo dependientes que somos ante servicios, lo dependiente que somos simplemente Internet, lo dependiente que somos herramientas como el smartphone o cosas por el estilo, no sé, realmente no sé qué implicaciones pueda tener. Que digo, todos los cambios sociales siempre han traído caos, creo que es algo que ha estado en toda nuestra historia como humanidad. Grandes cambios pues también vienen con grandes sacrificios de alguna forma y pues casi siempre se representan con caos. Entonces me llamó la atención este comentario que me hizo este buen amigo y nada, quise documentarlo aquí para ver qué pienso de aquí a unos meses, a unos años. Entonces, situación actual, comencé a leer El Capital nuevamente. Eh, Tengas o no algo contra el capitalismo, que no es mi caso, o sea, yo sí tengo, digo, cuando me refiero a tengas o no algo en contra, me refiero como a ser un detractor, no al 100%. Yo en mi caso no me considero eso, sin embargo, soy lo suficientemente consciente, tengo el privilegio de ser lo suficientemente consciente como para poder identificar que en el capitalismo hay fallas, y hay fallas estructurales, sistemáticas, que pues, son inherentes al sistema, al sistema capitalismo en sí. Entonces, veo al comunismo como una posible solución. Aún no tengo una postura bien definida. Lo que también me gusta de Marx, que digo, todavía no he llegado como a esa parte del libro, pero es un concepto que tengo ahí rondando y que me gusta. Hace relativamente poco entendí el concepto de materialismo dialéctico y el cómo surge como alternativa al idealismo dialéctico. Entonces, de forma general, es esta idea de el idealismo defiende que la materia puede ser modificada o las condiciones pueden ser modificadas por medio de las ideas, y es propuesta por Hegel, y el materialismo de Marx, materialismo dialéctico, defiende que las condiciones materiales son las que definen las ideas. Y creo que estoy en ese periodo de transición de moverme de una a la otra en cuanto a aceptarla, porque yo anteriormente siempre había sido una persona idealista, en sentido de, sí, las ideas son las que terminan moldeando nuestra realidad y por eso es importante como cuidar el lenguaje y comunicar estas ideas y constantemente estar como sacando nuevas ideas. Eh, pero realmente con esto de Marx, del materialismo dialéctico, me puso en duda. Y justo creo que es un buen indicador de cuando te enfrentas ante una forma de pensar muy buena que pone en duda tus principios anteriores. Lo suficiente como para decir, puede que esté equivocado y puede que tenga que cambiar de opinión. Yo no estoy en contra de cambiar de opinión. Probablemente constantemente me van a hacer hacerlo a lo largo de esta serie de videos. No sé cuánto vaya a durar, no sé nada. Todo está improvisado. Pero muy probablemente me van a ver cambiar de opinión más de una vez. Yo creo que cambiar de opinión es bueno cuando los hechos están ahí y cuando, pues al final o sea, cuando el cambio de opinión tiene un buen argumento detrás de sí. Entonces, pues sí, también me encuentro en ese periodo de probable cambio de opinión. Digo, todavía no tengo un bando bien definido. Esta idea del materialismo dialéctico fue tan buena que me hizo entrar en duda y estoy disfrutando el proceso, a decir verdad. Incluso hoy hice una prueba, dije, ok, hoy tengo un problema e históricamente lo había resuelto con, digo, sin ser consciente, con idealismo. Y al día de hoy decidí, ok, lo voy a resolver con materialismo. En lugar de abordar el problema entendiendo que la solución viene desde acá, lo abordé entendiendo que la solución viene desde acá. O sea, desde lo material, desde las condiciones. Entonces lo que hice fue cambiar las condiciones y en el instante que lo hice fue bastante obvio porque dije, claro, modifiqué las condiciones e hice imposible que esta idea emerja como problema solucionado. Entonces fue bastante revelador para mí, o sea, ya traerlo como un terreno práctico. Entonces, sí.
bastante interesante ese aprendizaje también. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. La intención era que fuera solamente una introducción. Vas a notar a lo largo de estos videos que no van a tener un orden, no van a tener una estructura, no van a tener nada. Porque quiero que sea así, quiero que sea espontáneo, quiero que sea humano sobre todo. Obviamente con el respeto que debo a ustedes, pues debo venir con una estructura mental preparada. No voy a venir a hablar de cosas de las que todavía no tengo un entendimiento, porque por respeto a ustedes, por respeto a las personas que al final crean estas ideas y por respeto en general al entorno que estoy tratando de crear, voy a tratar de venir en los videos con ideas que al menos entienda, ¿de acuerdo? No quiero venir a hablar de cosas que no entiendo. Hoy en día no entiendo Marx, no entiendo el comunismo, pero estoy en el proceso de entenderlo. Entonces, pues eso, si me quieres acompañar en este proceso, pues bienvenido. Y listo.